Bienvenidas y bienvenidos a En Común, el espacio de Atrana, donde la palabra circula y la organización se fortalece. Somos trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional. Y este streaming es nuestro punto de encuentro para pensar, debatir y actuar. Acá no hay voces aisladas. Hay comunidad. Hay lucha. Hay memoria. Y hay futuro. Porque lo que tenemos en común es el trabajo. Vamos a compartir entrevistas, reflexiones y herramientas para enfrentar las reformas que nos quieren fragmentar. Vamos a hablar de derechos, de organización, cultura y de cómo organizarnos. Esto es En Común. Esto es Atrana. Y esto recién empieza. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La gente escucha cuando puede, cuando quiere y cuando puede. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Tenemos una emisión hoy bastante especial, ¿no? Después de una victoria pírrica del gobierno, ¿no? Sobre el total de la población, si uno hace toma en cuenta la poca participación y demás, solamente un 25% apoya estas políticas, pero más allá de eso, en términos de lo que es la institucionalidad, el gobierno ha crecido en ciertas posibilidades. De eso vamos a tratar de estar hablando hoy, ¿no? Sí, el resultado electoral sin duda anima al gobierno de Javier Milei, que empieza a hablar de una nueva etapa política, con potencial para una reforma laboral, reforma impositiva, reforma jubilatoria, reformas estructurales de este país. Sin embargo, la economía sigue mostrando fragilidad. Así que de todo eso vamos a estar hablando. Sí, tenemos la línea que es el 11 44 77 7172, donde varios compañeros después de este resultado escribieron. A todos ellos les decimos que tenemos que estar más juntos que nunca, llamamos a que se afilien a nuestro gremio. Y creemos que es la forma de acción que conocemos, ¿no es cierto? Así que tenemos un montón de desafíos y ahora nos cabe vender el programa de hoy. ¿Vamos? Vamos, dale. Hoy en Común. Se acabó el tiempo y hay novedades en el reclamo del pago de los ciclos. La inflación avanza y nosotros perdemos capacidad de compra. ¿Cómo se ven afectados los sueldos en Radio Nacional y cuánto se necesita para recuperar lo perdido? En minutos, los detalles. Hoy se presenta la Radio Pública de Santiago del Estero. LRA 21 nos invita a conocer su historia y su cultura. Juan Gil Navarro nos responde qué es Radio Nacional para él. Beneficios Atrana. Gracias al trabajo de la Secretaría de Acción Social, las afiliadas y los afiliados pueden acceder a un plan promocional en más de 550 sedes de Sport Club en todo el país. Te contamos los detalles. Todo esto en una nueva edición de En Común, el programa de las trabajadoras y los trabajadores de Radio Nacional Argentina. Lo pusimos en los títulos porque lo queríamos decir personalmente. Tenemos una nota con Ismael Bermúdez, economista, periodista, además de profesor, etcétera, etcétera, para hablar sobre la realidad de los trabajadores, cómo está nuestro salario respecto de la inflación, cuánto hemos perdido, en especial los trabajadores del Estado. Un panorama económico frente a un cimbronazo político, ¿no? Para tratar de poner blanco sobre negro los desafíos, los problemas estructurales y cuáles son lo que nosotros venimos desarrollando desde que empezamos esta serie de programas, las acechanzas que hay sobre los trabajadores para tratar de aniquilar nuestros derechos, ¿no? Sí, sobre todo aparte en un marco de una intervención de un gobierno extranjero en la economía argentina, digamos, todo lo que hemos vivido
Un salvataje. Electoral, ¿no? Salvataje. Un salvataje. Sí. Nunca visto. Nunca visto en nuestro país, sí visto en otras partes del mundo. Estos Sí, claro. salvatajes, el capital lo suele hacer con que responden a distintas necesidades en distintos momentos. Y bueno, estamos en ese momento en este país, pero un salvataje que si alguien necesita ser salvado es porque estaba en un problema. No, y el tema más allá de los resultados electorales que obviamente envalentonan a esas fuerzas que impulsan el desenvolvimiento de la masacre social, ¿no? Básicamente, que son las finanzas, que son los capitales que van a las guerras, que hacen que la mayoría de los pueblos la pasemos cada vez peor, y en ese aspecto vamos a seguir charlando de estas cosas. De acá en adelante vamos a volver sobre la cuestión de la reforma laboral, que se está inspirando en la griega, que ha generado unas situaciones realmente muy preocupantes con respecto a cómo viven los asalariados griegos, y esa es la referencia que se está tomando, con lo cual vamos a tener que pensar mucho de la cuestión económica, y para poder pensar un poco en ese sentido y ver cuáles son nuestras reivindicaciones, nuestro lugar en la estructura social, lo que hemos ganado, lo que hemos perdido, lo mal que nos está yendo, vamos a charlar con Ismael Bermúdez en esta nota. Bueno, seguimos en común, y bueno, para honrar lo que presentamos al principio del programa, vamos a hablar un poquito de la economía del país, ¿no? Que tanto nos está afectando a los trabajadores, y en ese sentido, para poder entender un poquito mejor qué está pasando, vamos a hablar con Ismael Bermúdez, un periodista que todo el mundo conoce, súper reconocido. Nosotros tenemos que rendir el homenaje a que siempre lo usamos mucho como insumo para pensar los problemas de los trabajadores en la Argentina, y en ese sentido, una Argentina muy convulsionada, que un gobierno que estuvo al borde del precipicio, que fue rescatado de una manera casi inusual por el gobierno norteamericano, y una elección parlamentaria favorable, pero en un panorama muy, muy convulsivo, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue todo esto, Ismael? Bueno, ¿cómo sigue desde el punto de vista laboral, dicen ustedes? Económico en general. Nosotros como trabajadores del Estado tenemos la preocupación especial de cómo sigue el Estado en general, pero también la preocupación general de cómo sigue la inflación, cómo sigue la pérdida salarial y cuánto hemos perdido los trabajadores en este tiempo, ¿no? Bueno, el dato que dio a conocer el día martes el INDEC ubica el salario del sector público nacional como el gran perdedor en la época, digamos, durante la gestión de Milei, por encima de la pérdida que ya tuvieron los empleados públicos nacionales con Alberto Fernández y con Macri. Hay una doble pérdida. ¿Por qué motivo? Porque por un lado está las cesantías y las desvinculaciones del personal del sector público. Se está hablando de ¿cuánto? 70.000, 80.000 personas, pero los que quedaron dentro del sector público con una pérdida salarial que es del orden casi del 40% en relación a septiembre del 2017, que son la debacle del salario público con Macri, Alberto Fernández más Javier Milei. El otro tema es que recientemente, al publicarse que no se iba a aplicar la ley universitaria, para tomar un ejemplo, en el propio boletín oficial se admite que los salarios del sector universitario, docente y no docente, tuvieron una caída del orden del 27%. Por lo tanto, el sector público incluso tuvo una caída superior a la que tuvieron incluso los trabajadores docentes y no docentes. Esto publicado en el boletín oficial. La cuenta no es que la hice yo o la hice una consultora. Lo dice el Estado. Lo dice publicado en el boletín oficial. Claro. Más oficial, imposible. Y entonces está esta doble pérdida
pérdida de puestos de trabajo y aquellos que quedaron con una pérdida realmente gigantesca del salario, a tal punto de que hoy hay que admitir que el poder de compra de un trabajador del Estado está, bueno, casi un 40% por abajo. Es realmente la motosierra, si en algún lugar se aplicó, es justamente entre los trabajadores del sector público por estas dos vías que acabo de señalar. Hacia adelante, que hay que esperar. Y yo creo que hacia adelante, evidentemente, el panorama desde el punto de vista del mundo laboral, digamos, del mundo de los trabajadores, realmente es muy preocupante. Primero porque el propio gobierno ha dicho que quiere impulsar una reforma laboral, cuyos lineamientos realmente implicaría retroceder desde el punto de vista de los derechos laborales, de los derechos sindicales, de los derechos previsionales, décadas y décadas hacia atrás. Ustedes calculen solamente que el objetivo es precarizar más el trabajo y por eso lo que se quiere impulsar es que haya convenios por empresa que prevalezcan sobre el convenio de actividad. Cuando hoy, bueno, una empresa puede llegar a un acuerdo con la representación de los trabajadores de la empresa, pero eso para mejorar la situación. O sea, el convenio de actividad actúa como un piso y bueno, lógicamente ese piso no se puede perforar y si hay algún acuerdo por empresa, vamos a suponer, si las vacaciones mínimas son de 14 días y la empresa quiere dar vacaciones por 20 días, etcétera, todo bien. Lo que no puede dar es que el convenio por empresa fije 7 días de vacaciones y punto y aparte. Con lo cual, está ahora también algo muy, pero muy grave, que tiene que ver con lo que se llama el banco de horas de trabajo, que es permitir jornadas diarias por arriba de las 8 o 9 horas legales, que recientemente se aprobó en Grecia y que se permite horas de hasta 13 horas diarias, de tal manera de que cuando la empresa necesita, por factores estacionales, por distintos motivos, o porque tiene una fuerte demanda, bueno, el trabajador está obligado, porque va a estar en un contrato de trabajo, está obligado a hacer hasta 13 horas, acá no sé, puede ser que la estipulen hasta 12 horas, lo que sea, y bueno, ahí tenemos algo realmente muy, pero muy grave, y que después se pueda compensar o no, que cuando tienen poco demanda, se compense esas horas adicionales, porque quizá en otra época del año, en lugar de trabajar 8 horas, trabajen algunas horas menos, o directamente no, queden como horas efectivas esas 12 o 13 horas diarias. Ismael, después, en las vacaciones fraccionadas, algo realmente grave, porque se podrían otorgar en cualquier momento del año, con lo cual, yo qué sé, que me den vacaciones, bueno, eso podría plantear inclusive problemas familiares pero muy serios, porque, bueno, los chicos tienen vacaciones en determinado momento y por lo tanto debería contar con mis hijos porque los chicos tendrían que ir a la escuela y no voy a dejar de mandar a los chicos a las escuelas porque yo tengo vacaciones. Exacto. Y desarma hasta la vida familiar este ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, este ataque al salario y este ataque también a las jubilaciones, ¿no? Porque cómo han descargado sobre las jubilaciones el plan de ajuste también es brutal, Ismael, ¿no? Sí. Primero comenzó Macri. Porque con Macri las jubilaciones cayeron 19,5%. Después continuó con Alberto Fernández. Las jubilaciones volvieron a caer de manera muy drástica, a pesar de que el gobierno de Alberto Fernández se implementó un bono para compensar la pérdida, pero la inflación fue muy superior a lo del bono y por lo tanto también
los jubilados primero perdieron todos aquellos que no tenían bono, y después también perdieron, pero perdieron un poco menos, aquellos que cobraron el bono porque el bono no repuso la pérdida por la mayor inflación. Y con Javier Milei tenemos un bono congelado al nivel de marzo del 2024. Ese bono de 70.000 pesos, si se hubiese actualizado, hoy debería estar en 160.000 pesos. Claro. Lo Menos cual, de la mitad. Todos los meses le fueron metiendo la mano a los jubilados de haberes mínimos por la falta de actualización, un bono que además no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo, Claro. con lo cual el aguinaldo pasó a ser inferior también, porque usted calcule, si yo tengo hoy un bono de 160.000 pesos, sé que en diciembre voy a cobrar de aguinaldo por el bono, debería cobrar el aguinaldo por el bono de 80.000 pesos. En cambio, no voy a cobrar absolutamente nada porque yo solamente en diciembre voy a recibir el bono de 70.000 sin incidencia para el medio aguinaldo. Bueno, así podríamos enumerar más cosas, pero esto muestra que el ajuste por inflación, en la medida que no abarca el bono, asegura que todo lo que cayó la jubilación, en especial la mínima, durante los 2 gobiernos anteriores, se profundiza ahora porque esos jubilados no reciben el ajuste por inflación. ¿De cuánto Porque es hoy la hay un canasta del jubilado? ¿Cómo? ¿De cuánto es hoy la canasta del jubilado? Bueno, la canasta del jubilado, el único organismo que la lleva adelante es la Defensoría de la Tercera Edad aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ellos la están calculando en 1.000.000, creo que 1.100.000 pesos. Y con el bono la mínima está en 400.000 más o menos. O sea, miren ustedes la distancia que hay. Pero además estuvo la pérdida del tema de los medicamentos. Claro. Porque el PAMI antes tenía un listado de medicamentos al 100% de descuento, o 80%, 50%, muchos pasaron a ser de venta libre, con lo cual no tienen absolutamente ningún descuento, y los que tenían quizá descuentos del 100%, les redujeron los descuentos. Claro. Por eso en la canasta de la tercera edad, de la Defensoría de la Tercera Edad, el peso de los medicamentos es muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque a partir de cierta edad es muy común que un jubilado necesite, no sé, 4 o 5 medicamentos por mes. Y además está el tema, que esto es muy importante, que a partir de cierta edad quizá el jubilado necesita de un acompañante, porque no puede hacer las tareas del hogar, porque no puede salir a hacer las compras diarias y tiene que ir acompañado. Yo veo mucha gente de mayor edad que va con un bastón, etcétera, acompañado de una persona que se nota fácilmente que que trabaja, no es, que es su trabajo, acompañar. que no es la hija ni Claro. el hijo, sino que trabaja, y bueno, hay que pagarle una remuneración. Quizás el haber jubilatorio se va íntegramente en la persona que le está ayudando. Exacto. Otra cuestión, cuando se tiene que trasladar, no puede ir hasta la parada del colectivo y subir un colectivo, quizá necesita no sé, para visitar al hijo, supongamos. Ir a un Uber. Si el hijo lo viene a buscar, tendría que ir con un taxi, bueno, y eso también tiene un costo. La canasta de la tercera edad de la Defensoría muy lejos. Muy lejos. Está lejísimo y necesita la ayuda de los hijos, pero al mismo tiempo, como los hijos también tuvieron un deterioro de sus ingresos, hay muchos hijos que dicen, mirá, mamá o papá, yo te quiero ayudar, pero ¿sabes qué pasa? No llego yo a fin de mes. Yo tengo que comprarle las zapatillas a los chicos, les tengo que comprar, no sé, la comida, los tengo que sacar de vez en cuando a ver algún espectáculo para niños, y bueno, tengo que pagar la entrada y no puedo ayudarte a vos. Y bueno, ¿cómo se resuelve eso?
Exacto, porque también es como que va destruyendo las condiciones mínimas de vida más allá de lo estrictamente laboral. O sea, no tenés posibilidad de ocio, por ejemplo. Exacto. ¿No? La cantidad de horas de trabajo que ya tenemos y que ahora nos quieren imponer por ley destruyen toda posibilidad de ser solidario con los mayores o con los niños en cuanto al tiempo y los cuidados. Claro, bueno, porque si yo sufrí de los distintos sectores, un 15, un 20, un 30% de mi poder de compra, evidentemente, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mis padres? Y bueno, es muy, pero muy difícil. Además, no olvidemos que una gran parte de los trabajadores ocupados está en la informalidad laboral, lo que se llama trabajo en negro. Y entonces el trabajo en negro es sabido por las propias estadísticas del INDEC que ganan menos que los trabajadores registrados. Y al mismo tiempo, las grandes empresas, en lugar de tomar trabajadores en relación de dependencia, han impulsado mucho el tema del monotributo. Te tomo, pero vos trabajás, venís acá a trabajar todos los días, etcétera, pero a fin de mes me mandás la factura, te haces cargo del monotributo, del pago de la cuota, si te enfermas es un problema tuyo, bueno, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones, etcétera, con lo cual esa persona está en la precariedad total absoluta, que te la venden, que con el monotributo vos sos libre. Si querés laburar, laburá, si no querés laburar, la no explotación laburá. libre. Claro. Explótese a usted mismo. Te autoexplotás. Realmente que digan que un monotributista es libre, lo que me están diciendo es que la pérdida de derechos libre de morir de hambre. Estoy hablando de los más elementales. Sí, obvio. Licencia por enfermedad, tener vacaciones. Exacto. No digo mucho, pero por lo menos 2 semanas de vacaciones por año. Ojo, y accidente de trabajo. Yo tengo un accidente de trabajo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién me paga? Nada. ¿Quién me paga? Podré tener, digamos, la cobertura de la RT como monotributista, pero si no voy a laburar, quizá la empresa me diga, bueno, este mes. Claro. Y bueno, y si de golpe me quieren desvincular, me llaman un día y me dicen, bueno, mira, gracias por los servicios prestados, a partir de la semana que viene, bueno, no te necesito más y ahí te desvinculo, no hay dicen, ¿no? Indemnización. ¿Cómo? Te desvinculo. Te desvinculo y no hay ningún tipo de pago indemnizatorio porque el monotributista, vuelvo a señalar, no tiene relación de dependencia, aunque esa persona trabaje para el mismo empleador. Exacto. Esto que estoy diciendo pasa con los choferes del Uber o de Cabify. Claro. Sí, pasa también con compañeros de Radio Nacional que facturan. Pasa, claro, sí, en el sí, Estado pasa mucho. Todo aquel que factura no tiene relación de dependencia, por lo tanto no tiene derechos laborales, y si paga el monotributo se podrá jubilar, pero con la mínima. Con lo mínimo. De cajón va a la mínima, y en el proyecto de reforma previsional hasta podría ir por debajo de la mínima. Exactamente. De acuerdo a lo que está trascendiendo por los distintos borradores que están circulando ahí alrededor del gobierno. Algún tipo de pensión a la vejez. A la vejez. Y además hay otra cuestión, ¿no? La cantidad de años que esto viene siendo... esto es como algo acumulativo, ¿no es cierto? Es decir, año tras año de precarización del trabajo, de alguna manera esconder los números, ¿no? En relación a la desocupación. Y, por ejemplo, nosotros en Radio Nacional tuvimos 250 despidos de contratos. Entonces decimos, no, acá no había una relación laboral, había un contrato. Y fue una forma, digamos, encubierta, estrictamente abierta, durante años en el Estado y los resultados son estos. La pregunta es la siguiente, esos 250 contratos, ¿de qué época son? De gobiernos no de Milei, anteriores, y sobre todo desde el 2008 para adelante. Por eso, estamos hablando 2008, o sea... parte del gobierno de Cristina, parte del gobierno de Macri y parte del gobierno de Alberto Fernández. O sea, estamos en este punto, serán distintos, son gobiernos de distintos signos políticos, pero
todas estas gestiones que acabamos de mencionar, en todas ha habido una pérdida muy importante de derechos sociales y derechos laborales. Eso Las se estadísticas son muy Contundente. claras al respecto, y bueno, y por eso estamos en esta situación con la gravedad de la tolerancia de buena parte del sindicalismo argentino y la tolerancia de la CGT, que el otro día alguien me preguntó si todavía existía la CGT y le dije que sí, que estaba en Azopardo 802. El edificio. Por si la quería visitar por razones turísticas. Claro, históricas. Exactamente. Ismael, muchísimas gracias. Ha sido Súper un intercambio esclarecedor. muy esclarecedor y seguramente te vamos a estar nuevamente molestando para seguir hablando de esta situación que los trabajadores de este país estamos atravesando, que es bastante nueva, es un ataque sin precedentes a las condiciones de vida y de trabajo que tenemos en este país y bueno, seguramente te estaremos molestando nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Ismael, en serio. Bien. Lo importante es que este es un diagnóstico no para lamentarlo, sino para comprender en qué situación estamos, pero para entender lo que está en juego y darlo vuelta. No podemos retroceder 50, 60, 70 años, ¿está claro? Es decir, saber qué ha pasado, quiénes son los responsables, para ver si podemos, con la comprensión de lo que está en juego, revertir la situación. Absolutamente. Muchísimas gracias, Ismael, Muchas en serio, gracias. de verdad, de corazón. Muchas Suerte, gracias. gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. En esta nota quedó algo planteado para lo que va a ser el próximo programa, que es hablar sobre la reforma laboral. Acá algunas cosas nos anticipaba Ismael sobre la reforma a la griega, que es la receta del FMI, que probablemente es la que quieran instalar acá, veremos, falta mucho para eso. Hay una crisis económica en curso que ha sido rescatada en lo inmediato, pero que va a tener un desarrollo que los trabajadores iremos viendo cómo nos posicionamos ante eso. Y planteaba, por ejemplo, esta reforma a la griega que es una jornada laboral enorme. Nosotros recuerdo que en algunos textos habíamos dicho hace mucho tiempo que los trabajadores probablemente estaríamos llamados en breve a volver a luchar por las 8 horas de trabajo. Sí, y un montón de acechanzas que hemos planteado en este mismo programa, ¿no? En relación a las posibilidades que tenemos los trabajadores de resistir este golpe, ¿no? Un golpe muy brutal, donde vamos a tratar en este programa de dilucidar qué está pasando, ¿no? Vamos a pensar un poco en la cuestión económica, vamos a pensar el lugar de los trabajadores, vamos a pensar cómo seguimos. Sí, hay una cosa que de la nota que me pareció interesante, el planteo de Ismael, que dice, bueno, todo esto no es para tirarnos abajo, sino para ver cómo lo damos vuelta. Me parece que eso es un punto importante, digamos, a tener en cuenta, porque obviamente cuando se hacen los análisis, si uno lo ve, digamos, el número muy fino, bueno, sí, bueno, estamos perdiendo por goleada, ¿qué está pasando acá? Y no. Claro, bueno, el tema es que nosotros tenemos una organización, por eso creo que todo esto, digamos, se traza un horizonte de algo que hay que dar vuelta. Y para bueno, en base a eso tenemos que luchar, digamos, va a ser así. Por supuesto, para poder transformar la realidad hay que conocerla. Por eso vamos a presentar ahora los números de nuestro salario. ¿Cómo está nuestro salario? ¿Cuánto hemos perdido desde diciembre de 2023? Hay que decir que a diciembre de 2023 también llegamos con la lengua afuera con el salario. No es que teníamos un salario realmente espectacular, sino que estábamos bordeando la pobreza con el salario de diciembre de 2023. Y desde ese lugar hemos caído muchísimo. Vamos a ver los números de nuestro salario para poder transformar también esa realidad. Adelante.
Desde diciembre de 2023, nuestros salarios enfrentan una realidad que no se puede maquillar. La inflación avanza y lo que ganamos simplemente no alcanza. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, el aumento salarial fue del 70%, pero la inflación acumulada en ese mismo periodo llegó al 232,7%. La diferencia es brutal. Perdimos el 49% de nuestro poder de compra. ¿Y cómo se traduce en la vida real? Si antes con 100 pesos comprabas cierta cantidad de cosas, hoy necesitas 200 pesos para comprar lo mismo. Perdiste el 50% de tu poder de compra. Y para recuperarlo, no basta con un aumento del 50%. Necesitas un aumento del 100%. Tomemos un ejemplo concreto. La categoría 5 tenía un sueldo básico de 271.945 pesos en diciembre de 2023. En septiembre de 2025, ese básico pasó a 463.832 pesos. Pero para mantener el mismo poder de compra, ese sueldo debería de haber sido de 900.000 pesos. 900.000. La pérdida del 49% es lo que ya se erosionó. El aumento del 94% es lo que necesitamos hoy para volver al nivel de diciembre de 2023. No son lo mismo. Uno mide el daño, el otro la solución. La inflación nos empobreció. Los aumentos que tuvimos no alcanzan. Hoy, recuperar lo perdido es una necesidad urgente, porque detrás de cada número hay una vida. Bueno, seguimos en común. ¿Cuántas cosas para pensar dejó la nota de Ismael, ¿no? Primero porque lo leemos todo el tiempo, nos nutrimos de sus conceptos para pensar la realidad de los trabajadores de cada lugar de manera individual y de manera conjunta, ¿no? Y sobre todo también para la vida de los jubilados, ¿no? Que son nuestros papás, que son nuestras mamás. Claro, que tenemos que ayudar. Exactamente. Claro, sí. Y una cosa que decía y que podemos contrastar con nuestro salario, él decía que en general el Estado ha perdido el 40% de capacidad de compra. Claro. Y para nosotros eso es mayor, porque recordemos que nosotros tuvimos 9 meses congelado el salario. Es enorme. Estuvimos sin paritarias, entonces la pérdida para nosotros es enorme. Ahora la justicia ha dispuesto que el 14 de noviembre se junten los sindicatos y la patronal a hablar de estas cuestiones. Pero los sindicatos no nos convocaron a los trabajadores para ver qué necesitamos. ¿Cuánto hay que pedir? ¿Cuánto hay que pedir? ¿Quién decide cuánto hay que pedir cuando esta es la realidad de los números? Y además, perdimos el 50% de la capacidad de compra y para recuperarlo necesitamos el doble de lo que perdimos. ¿Cómo vamos a llegar a ese número? ¿Cuánto vamos a pedir de arranque? ¿Vamos por todo? ¿Vamos por partes? Eso lo tenemos que discutir los que vivimos del salario. Si no, ¿qué van a ir a pedir nuestros representantes a RTA? ¿Qué van a ir a pedir? ¿Las necesidades de quién? Si ninguno de esos que van ahí viven del salario de Radio Nacional. No saben, claro. ¿Cuánto necesitamos los trabajadores? ¿Cuánto tenemos que pedir? Y los que van a ir ahí a negociar por nosotros van en nombre nuestro, pero ¿saben lo que estamos viviendo? ¿Saben que los trabajadores de Radio Nacional necesitamos el doble de lo que perdimos para recuperar nuestro poder de compra? Que, insisto, para diciembre de 2023 ya era muy bajo. Estábamos en un nivel de poder de compra al límite. Sí, nosotros venimos en una pérdida constante desde más o menos 2017 o 2018, tengo acá, que viene en baja. Digamos, venimos, creo que fue la última paritaria que hubo en esa, más o menos se equiparó y después siguió bajando. Lo que pasa que el tema es lo de siempre, por eso insistimos en el tema de la afiliación. O sea, tenemos que fortalecer la organización para entrar a la paritaria, porque los que están en la mesa paritaria no nos representan, no son trabajadores de la radio que sepan de qué se trata esto, de qué se trata nuestra profesión, qué es lo que necesitamos los trabajadores para vivir. Y bueno, y esta nota que pasamos recién con Ismael, bueno, me parece que
detalla claramente la realidad que están viviendo los trabajadores, sobre todo, bueno, con nuestros viejos, como decía Horacio recién, ¿no? O sea, tenemos que ayudarlos y bueno. Y una cosa que estaba pensando, nosotros siempre decimos que esta etapa de la Argentina, esta etapa de la política económica que se está llevando adelante se parece mucho a los 90, aunque no es igual, tiene muchas características de la etapa de los 90, y siempre decimos que la diferencia es que en los 90 los trabajadores de la radio no teníamos un sindicato. Uh-huh. Ahora tenemos este sindicato que se formó justamente porque no teníamos sindicatos que respondieran a las necesidades de los trabajadores. Entonces tenemos que aprovechar esta herramienta, las y los trabajadores de la radio, para poder colar las necesidades de los trabajadores en una mesa paritaria que hasta el día de hoy nos ha sido esquiva. Nunca ha representado los intereses de los trabajadores y la posibilidad es ahora. Por eso cuando nosotros llamamos a que los compañeros se afilien a Trana, lo hacemos desde la convicción de que es un sindicato de las y los trabajadores, donde podemos discutir entre nosotros todo, pero sabemos que tenemos algo que nos unifica, algo que nos hermana, que es que todos vivimos del mismo salario. Entonces, como todos vivimos del mismo salario, podemos discutir entre nosotros cómo hacemos para recuperar ese poder de compra que hemos perdido. Todas estas cosas, por supuesto, las vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir hablando de la cuestión de la reforma laboral que quiere imponer este gobierno, pero ahora vamos a ver un poco de las cosas que el sindicato tiene para hacernos la vida un poco más fácil. Estuvieron trabajando los compañeros. El trabajo de la Secretaría de Acción Social de Atrana. Compañeras, compañeros, vamos a hablar de los beneficios para afiliadas y afiliados de Atrana gracias al trabajo de la Secretaría de Acción Social del sindicato. Estamos en el momento del año ideal para empezar a entrenar. Y en Sport Club, por ser afiliada o afiliado de Atrana, podés acceder al plan Flex a un precio promocional exclusivo y entrenar en más de 550 sedes Flex de Sport Club sin costo adicional y en sedes Total y en sedes Plus con un costo adicional por cada acceso. Pero eso no es todo, también puedes entrenar donde y cuando quieras con Sport Club Online, una plataforma de entrenamiento con más de 500 clases on demand, y cuidar tu salud con Sport Club Nutrición, una plataforma que incluye consultas con nutricionistas, planes de alimentación personalizados, recetas y mucho más. Si te gusta entrenar al aire libre, además, con Sport Club Outdoor tenés acceso a clubes deportivos y actividades y deportes al aire libre, ya sea en grupo o de forma individual. Tenis, básquet, hockey, pádel, grupos de running, clases de rollers. ¿Querés más beneficios? Los tenés. Disfruta de descuentos exclusivos en más de 10.000 comercios adheridos con beneficios Sport Club. Hay moda, gastronomía, turismo, entretenimiento. Y entre las 550 sedes del plan Flex de Sport Club, hay más de 50 en Ciudad de Buenos Aires, 4 en Pacheco, 3 en Bahía Blanca, 19 en Mendoza, 3 en San Rafael, 3 en San Juan, 1 en Cutralcó, 2 en El Bolsón, 4 en Comodoro Rivadavia, 1 en Catamarca, 4 en Salta, 2 en Tucumán, 2 en La Rioja, 2 en Santiago del Estero, 1 en Bariloche y 1 en Esquel. Podés acceder a todos los beneficios de Sport Club por ser parte de Atrana, porque tu bienestar merece lo mejor. Para más información podés ponerte en contacto con el sindicato por mail a gremioderadio@gmail.com o al WhatsApp 5411-4477-7172 o por las redes sociales. Podés encontrarnos en Instagram y Facebook como Atrana Sindicato. Y además en la página www.atranasindicato.org/acción-del-medio social podés consultar todos los beneficios para afiliadas y afiliados de Atrana. Ahí estamos con todos los beneficios de Acción Social de Atrana. Pueden entrar a la página y ver todo lo que tenemos
Mucho. Ahora que vienen las vacaciones, seguramente colonias, todas esas cosas que son tan necesarias para organizarnos la vida en el verano a las y los trabajadores. Tenemos también ahora para presentar una radio que es muy particular, sí. Que es LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, porque es una radio que hasta no hace mucho, hasta la llegada de los que desmantelaron la comunicación de Radio Nacional, era una radio bilingüe. Claro. ¿Por qué? Porque en Santiago del Estero se convive con el quichua. Con las costumbres históricas. Las costumbres históricas, pero es una cultura viva, no es un rescate de cultura, es la cultura viva, es lo que se habla en la cotidianeidad de los compañeros presente, claro, de esa zona. Sí. Y ellos nos cuentan en primera persona qué es lo que había en esa radio, qué es lo que se perdió, y así como nosotros decimos que tiene que volver el radioteatro a Radio Nacional porque es algo absolutamente vital. Este tipo de programas a nuestras radios del interior. El carácter federal y el rescate de la cultura de cada uno de los lugares donde está Radio Nacional. Veamos lo que nos muestran los compañeros de Santiago del Estero. Bienvenidos a la Madre de Ciudades. Los invitamos a conocer LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero. Este es el auditorio Sixto Palavecino. Por este lugar pasaron músicos, autores y compositores de todo el país. Un lugar de encuentro con nuestra identidad. Desde este auditorio se emitía el programa Alero Quichua Santiagueño, creado por don Sixto Palavecino, Domingo Bravo, Vicente Salto y Felipe Corpos en el año 1969. El Alero estuvo al aire de Radio Nacional Santiago del Estero durante 54 años. Hoy este programa se escucha en otra emisora, pero durante esos 54 años fuimos la única emisora en tener programas bilingües, siendo el quichua santiagueño un idioma propio de nuestra provincia. Los actuales conductores del Alero Quichua Santiagueño, Casilda Chazarreta, docente, quichuista, vidalera y gestora cultural, junto a Cristian Ramón Verduc, músico, autor y quichuista, destacan la importancia que tuvo y tiene Radio Nacional Santiago del Estero. Les vamos a contar las noticias más importantes de la semana, en quichua y castellano. Escuchen. Sábados a la mañana, a las 8 horas. Imainatiankish, monascas, uyarescuna. ¿Cómo están? Les digo. No cacani Casilda Chazarreta, quichuista, yachachaj. Yo soy Casilda Chazarreta, soy docente jubilada del grupo Zapeiman, que hace 30 años hacemos los encuentros de vidaleros y quichuistas. Yaki kuspami kausani waschanoka. ¿No? Pero lo que quiero contarles un poquito es también que junto con la hija de don Sixto, con la Chini Palavecino, en estos últimos años he tenido yo la suerte en realidad de ser co-conductora con la Chini del Alero Quichua Santiagueño. Con ese saludo a Masú, a Mayuya, a Maquella, de ladrón, embustero, Niaragán, que durante 54 años ininterrumpidos ha estado saliendo por esta querida Radio Nacional Santiago del Estero, ¿no? Pero lamentablemente en estos últimos años de Milei estamos sin salir, pero no perdemos la esperanza y la gente no deja de esperar que vuelva los domingos el Alero Quichua Santiagueño, como todos estos años que digo, ininterrumpidos, que han estado en Radio Nacional Santiago del Estero. También les quiero contar que la importancia, ¿cómo decirles?, el valor de esta maravillosa Radio Nacional que
que ha brindado tantísimo servicio a la comunidad, a su comunidad. Y desde el alero quichua santiagueño nosotros decimos que el alero en cierto modo también le ha dado identidad a la Radio Nacional Santiago del Estero. Más de 50 años saliendo al aire, y no es poco tiempo. Así que no perdemos la esperanza de volver. Seguramente que vamos a volver. La gente dice eso también, ¿no? Y bueno, y contarles un poquito que además del alero quichua santiagueño, nosotros, también hemos tenido un programa junto con mi compañerita, la Cristi Astudillo, los domingos en el horario anterior al alero quichua santiagueño, con 1 hora de duración. El programa se llama Zapiman, ¿no? Hemos estado más de 17 años al aire, un programa de interés cultural con acento en la lengua quichua, ¿no? Y bueno, y desde aquí también decir, ¿no?, el valor que para nosotros los santiagueños tiene la Radio Nacional, ¿eh? Así que ojalá podamos volver y ojalá los que están escuchando también puedan entender la importancia que tiene para nuestra identidad de santiagueños, esta lengua quichua nuestra, que desde el alero, desde Zapiman y desde otros programas también se ponía el acento, ¿no?, en esto que tiene que ver con nuestra santiagueñidad. Soy Cristian Ramón Verdú, del alero quichua santiagueño y asiduo oyente de Radio Nacional Santiago del Estero, LRA 21. Resulta que por mis actividades puedo andar mucho por distintos lugares de nuestra provincia y últimamente la gente nos comenta que no consiguen escuchar Radio Nacional. No pueden escuchar con sus equipos de radio. Los pocos que tienen servicio de internet, sí, creo que sí pueden escuchar por intermedio del alero quichua, algo así. Pero por radio no pueden escuchar. Y todos añoramos la época en que era tan lindo escuchar Radio Nacional Santiago del Estero con su programación, que tenía otro alcance. Qué pena, ojalá que vuelvan, la gente, el campo los está esperando. Radio Nacional Santiago del Estero. Bueno, hermoso lo que significa Radio Nacional. Cada vez que indagamos un poquito más, vamos viendo lo divino que es la función que cumplimos. Claro, porque Radio Nacional no es solo las noticias, no es solo llevarle a todo el país lo que sucede en el centro del poder político, sino que es el custodio de esta cultura. Es el custodio de las costumbres de los lugares, y eso es lo que rescatamos también cuando nosotros queremos defender Radio Nacional. Y defender Radio Nacional es defender a sus trabajadores. Porque si los trabajadores no estamos bien pagos, Radio Nacional se termina. Porque ¿qué impide, por ejemplo, que Radio Nacional deje de tener presencia en esos lugares? Los trabajadores que le ponen el hombro en la convicción de que lo que hacemos tiene una importancia enorme para nuestros vecinos. Pero necesitamos vivir. Esto que contaba, ¿no? El alero quichua, ¿no?, santiagueño. Todo un acervo cultural, ¿no es cierto? Ahí. O sea, donde la comunidad está totalmente integrada con la radio. Me parece que ese es el punto más importante de todo esto que pudimos ver hasta ahora, ¿no? Y seguramente en cada lugar pasa lo mismo. Y está buenísimo que podamos difundirlo y que podamos ver la actividad de cada radio nacional, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo más importante para mostrarle a todos los compañeros y a todos los que ven el programa, que no son solo trabajadores de Radio Nacional. Cuando nosotros reclamamos la programación propia en cada una de las emisoras, estamos reclamando esto, que se difundan estas cosas.
que los pueblos tengan la posibilidad de verse reflejados en el medio público, porque ningún otro medio tiene la capacidad que tiene un medio público para reflejar las cosas que suceden en los lugares. Por eso defendemos que cada una de nuestras radios en todo el país transmita con programación propia, y para eso se necesitan trabajadores. Todo lo contrario a lo que está haciendo esta gestión, que es expulsiva de los trabajadores con salarios que no alcanzan para vivir, y por eso insistimos en la importancia de que los trabajadores podamos tener una palabra en esta paritaria que se viene sobre lo que necesitamos para vivir. Para tener esa palabra. Sí, y tenemos, perdón, Horacio, tenemos el mensaje de un actor también para que cuenta su experiencia respecto a escuchar Radio Nacional. A la vida social. Así que es interesante que los podamos escuchar también. Charlemos. ¿Qué es Radio Nacional para vos? Hola, soy Juan Gil Navarro y quiero contar brevemente, con 2 recuerdos, lo que significa para mí la importancia de la Radio Nacional. Cuando era chico íbamos a la costa y mi viejo me traía a veces de madrugada a la casa de mi mamá y viajábamos por la noche de la ruta escuchando Radio Nacional, cuando los autos tenían 4 luces. Así que eso es lo primero que quiero recordar. Y lo segundo es que una vuelta, perdido por las sierras de Tandil, porque había habido un accidente y me tuvieron que redireccionar hacia otra ruta, encontré un programa que estaba pasando Radio Nacional de Héctor Larrea y Bobby Flores, que se llamaba Mirá lo que te traje. Y encontré a esos 2 genios regalándose afecto y canciones. La importancia de Radio Nacional para mí, y supongo que para mucha gente, es tener un lugar a donde volver. Así que aguante Radio Nacional. Gracias, Juan Gil Navarro. Eso es Radio Nacional para él, y vamos a seguir viendo qué es Radio Nacional para los diferentes artistas, ¿no?, de nuestro país. Claro. Tengo algunos mensajitos, saludos, y preguntan qué pasa con los ciclos. Bueno, nosotros en la última reunión que hicimos con los compañeros y compañeras de todo el país por el tema de los ciclos, llegamos a la conclusión de que se agotaron todas las instancias de diálogo. No hay de parte de la empresa ningún cambio respecto de su actitud de no responder a nuestra demanda, por ende vamos a iniciar las acciones judiciales para el cobro del artículo 22 de nuestro convenio colectivo de trabajo, comúnmente conocido como ciclos, y para eso nos estamos organizando. Invitamos a los compañeros y las compañeras que todavía estén en duda a que se acerquen a sus compañeros de la radio en la que están, que ya estamos con esta iniciativa, sí. Hablen con sus delegados, con sus compañeros, y veamos entre todos cómo encaramos esta situación, pero ya vamos a una instancia judicial de cobro. Ya se agotó, digamos, todos los tiempos y todos los diálogos posibles, digamos. Ya se agotó el tiempo. Sí. Vamos a seguir con todas estas cuestiones que estuvimos hablando hoy, porque el tema de la reforma laboral le vamos a dedicar todo un programa. El programa que viene vamos a hablar de lo que pretende este gobierno, qué dice la burocracia sindical, que ha dejado pasar todas y cada una de las mini reformas que ha habido hasta este momento con la ley bases y los decretos subsiguientes. Y vamos a ver de qué forma nos organizamos las y los compañeros de Radio Nacional para hacer frente a esto que se viene. Bueno, y le agradecemos como siempre a todos los compañeros que nos acompañan, que están conectados, a Tomás, que está en los controles, a Gonzalo. Un capo. Así que bueno, esto fue en común de hoy. A seguir luchando. A Guillermo Vega, nuestro compañero, el tesorero del sindicato, que es nuestro... Nuestro coordinador y mandante, el que nos dice ahora. Y vuelve Sandra, el próximo programa vuelve Sandra. Vuelve Sandra por fin, nuestra conductora. La conductora de verdad. Sí. Claro. La conductora de verdad, sí. Por fin vamos a tener de nuevo Pero una siempre conductora. con un a favor. El problema de los trabajadores de la radio. Claro, nos vemos la semana que viene, seguimos charlando sobre esto, tenemos que luchar por lo nuestro. Bueno, así es. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, compañeros, compañeras, en 15 días. Compañeras y compañeros. Esto fue En Común. El espacio de las y los trabajadores de Radio Nacional de todo el país. Donde la palabra se organiza. La historia se defiende. Y la esperanza se construye con organización.
Porque cuando nos juntamos, cuando debatimos, Cuando nos escuchamos, lo que parecía imposible empieza a tener forma. y esto es Lo que tenemos en común. el trabajo. El trabajo. El trabajo, la memoria y el futuro que estamos dispuestas y dispuestos a construir. Gracias por estar Por sumar. Por no bajar los brazos. Esto fue en común. Esto es Atrana. Y esto sigue.